Durante el proceso de creación y experimentación de InGen, mucho fue dejado al azar, producto de la prueba y el error. Errores que en muchas circunstancias, como este caso en particular, deberían ser olvidados, destruidos y borrada toda prueba de lo que pasa cuando la humanidad juega a ser Dios. O al menos esa era la convicción de John Hammond. Este error debería ser olvidado. Pero para entender tenemos que regresar a 1986, durante las primeras pruebas de fertilización de InGen. El ADN había logrado ser secuenciado con éxito, pero la prueba de fuego se encontraba delante de ellos. ¿Serían capaces de traer a la vida animales extintos hace más de 65 millones de años? En medio de toda esta carrera tecnológica se encontraba Laura Sorkin, una de las paleogenetistas principales de la compañía por aquel entonces. Debido a su gran experiencia, estuvo involucrada con InGen en los primeros escaños de experimentación. Laura Sorkin siempre fue activista en pro de los derechos animales, siendo arrestada en varias ocasiones por manifestarse a favor de ellos en la década de los 70, quien por coincidencia del destino terminó trabajando para una compañía para la cual los mismos no eran más que un mero entretenimiento. Inicialmente, Laura sería nombrada científica principal para el proyecto de Jurassic Park. Pero durante la secuenciación de ADN, la cual arrojaría como resultado que las cadenas recuperadas de organismos hematófagos contenían, producto de la degradación, grandes saltos en la secuencia. Saltos que Laura buscaría cubrir mediante un proceso mucho más largo de extracción de muestras con el fin de garantizar un genoma que fuera lo más puro posible. Esto no agradaría a los altos mandos de InGen, quien perseguían el beneficio económico y buscaban obtener ganancias luego de largos años de financiación. Debido a esto, la junta directiva rechazaría la propuesta de la doctora Sorkin, quien para este momento trabajaría en los laboratorios principales del sitio B. No suficiente con lo incómoda que se estaba convirtiendo su presencia para la compañía, la doctora Sorkin pediría que la isla fuera convertida en una reserva natural protegida. El creciente descontento de los altos mandos de InGen finalmente terminarían otorgándole el puesto de científico en jefe al joven visionario Henry Wu, quien prometía una solución al problema de la fractura de la secuencia con ADN de animales donadores modernos, acortando el tiempo al mínimo. Aunque los dinosaurios resultantes de las creaciones de Henry Wu eran un producto más de diseño, el nuevo genetista entregaba animales de acuerdo a lo que el público y los inversores podían esperar, aunque en la mayoría de los casos sus creaciones eran inexactas, por decirlo menos, siendo algunas excepciones que podrían ser denominadas como monstruosas. Estos nuevos procesos aprobados y llevados a cabo por el nuevo genetista en jefe de InGen eran a los ojos de Laura Sorkin inmorales y poco menos que un crimen contra la naturaleza. Los animales recreados mediante dichas técnicas eran abominaciones que se alejaban mucho de ser dinosaurios, producto de la ambición de la compañía así como de Henry Wu. También considerando criminales las medidas que buscaban garantizar el confinamiento y la no proliferación de los animales fuera de la isla. Dicha medida era la contingencia de la lisina y el control de cromosomas, lo que para Laura era inhumano, pues privaba de todo derecho a la supervivencia de estos seres recreados, estando a merced de la compañía. Estos desacuerdos crearían una fuerte animadversión de la doctora Sorkin hacia Henry y Hammond, pero lo mismo le impediría renunciar, debido a la carga de responsabilidad que sentía por los animales propiedad de InGen. Estando cerca tenía cierto control, y hasta una voz crítica contra la compañía, aunque fuera desde sus mismas filas. Y para InGen, el mantenerla entre sus miembros activos ayudaba a mantener el secretismo sobre sus proyectos, lejos de la opinión pública hasta que fuera el momento del gran anuncio. Una vez que el parque abriera sus puertas, el mundo estaría tan conmocionado que poco importaría la opinión de la doctora. O al menos eso esperaba la junta directiva de InGen, la cual perpetuó la incómoda relación laboral de la doctora Sorkin, buscando que fuera apartada de los proyectos principales. Con los primeros éxitos de InGen en la desextinción, la construcción de la primera iteración de Jurassic Park había comenzado. Una instalación con forma de anfiteatro se levantaba en San Diego,
para luego ser reubicada de una manera más ambiciosa, no solo en una sino en varias islas cerca de la línea del Ecuador. Islas tropicales seleccionadas en gran medida debido a su aislamiento geográfico. Isla Sorna fue donde la operación principal de InGen tomó forma, pero la verdad es que nadie quería a un personaje incómodo como Laura allí. Por lo que tras los acuerdos iniciales de alquiler y reubicación de una tribu local, Laura Sorkin fue trasladada a Isla Nublar, ahora denominada como el Sitio A, al ser esta el rostro público, hogar del futuro Jurassic Park, la joya de la corona para InGen. Se le otorgó a la doctora un pequeño laboratorio de campo en el extremo norte de la isla Nublar, donde la misma podría continuar con sus investigaciones a su criterio, lo cual la mantendría ocupada y lejos de la operación principal, pero con una financiación mínima, mientras que la compañía aún obtendría beneficios de la información que obtuviese como resultado de sus investigaciones. A pesar de que las mismas dieron resultados en diversas áreas, nada fue del particular interés para la compañía. Y la doctora Sorkin continuó con la secuenciación de cadenas completas de ADN, terminando cadenas que habían sido desechadas por el mismo Henry Wu. En algunos de estos casos, resultando imposible conocer el dueño del genoma, debido a que no era posible la identificación de su dueño hasta después de la fertilización, mediante una ecografía, e inclusive en estos casos era preferible esperar hasta la eclosión del activo para la correcta clasificación del individuo. Uno de estos lotes de activos no identificados fertilizados sin autorización expresa, llevado a cabo por la doctora Sorkin, contendría lo que para muchos sería un error que debería ser eliminado de inmediato: Troodon pectinodon, reclasificado así por la misma doctora Sorkin al momento de su eclosión, y como muestra de que se podría obtener dinosaurios mediante los procesos desarrollados por ella, Laura invitaría al mismísimo Hammond al momento del nacimiento de estos ejemplares. Pero en vez de causar admiración, Hammond se sintió horrorizado por el aspecto de los mismos, no solo dudando de la inclusión de estos dinosaurios en el parque, sino pidiéndole también su exterminio de inmediato. Dr. Sorkin, those things are abominable. They don't fit the vision I had for my park, and you should understand the implications of creating something like that. For the sake of what we are doing here, those creatures must be exterminated immediately. That is an order. I don't want to hear about them ever again. Is that clear? Orden que fue rechazada por la doctora, quien pondría a estos animales en los corrales de contención, con vigilancia constante hasta que decidiera qué hacer con ellos. Durante el ya conocido accidente de 1993 con la desconexión del sistema eléctrico y de seguridad, los corrales de cuarentena quedaron inhabilitados. Y debido a su alta inteligencia, los Troodons no durarían mucho en escapar de su recinto durante la tormenta. Los Pectinodons eran especímenes particulares, no solo por su apariencia que resaltaba del resto de las creaciones de InGen, sino también por su comportamiento. Al igual que los raptores, eran depredadores que cazaban en manada, pero a diferencia de estos, los Troodons eran nocturnos. Sus grandes ojos bulbosos ayudaban a captar mejor la luz en entornos oscuros, siendo altamente sensibles a los estímulos lumínicos, casi rayando en la fotofobia. Debido a esto, tras su liberación, los Pectinodons usaron el sistema de servicios de la isla para moverse, el cual correspondía a una red subterránea de pasillos así como alcantarillado, por el cual se movían insumos, materiales y personal, e incluso activos en caso de ser transportados a otra ubicación. Al estar bajo la isla y tras el reiniciado del sistema, se encontraban funcionando con la iluminación auxiliar de emergencia, permitiéndole a los Pectinodons moverse casi por toda la isla sin ser detectados.
Se desconoce cuántos trodones fueron creados originalmente, pero sabemos que eran animales gregarios, que presentaban un alto nivel de inteligencia rivalizando con los de los raptores. Estos trodones también presentaban alteraciones, de las cuales se desconoce si eran resultado de los errores en su recreación de genes o intrínsecamente una parte desconocida de esta especie. Contaban con estructuras en la espalda que podían ser identificadas como la primera aparición en animales recreados de protoplumas, así como el hecho de contar con una toxina muy venenosa, la cual se cree que hacía que depredadores más grandes y físicamente más fuertes como los raptores huyeran al estar cerca de ellos. A pesar de no ser la única especie recreada que mostraba el veneno como adaptación, puesto que esto ya había sido previamente documentado por InGen, el método de empleo era completamente diferente. Mientras el dilofosaurio usaba su veneno como proyectil para cegar a sus víctimas, los pectinodons tenían algo similar en función a una mordedura séptica. Tras una mordida inicial que distribuía el veneno en el torrente sanguíneo de la presa por medio de la saliva, el ataque de los pectinodons parecía cesar, pasando a una actitud más insidiosa, acechando a la víctima que empezaba a presentar los estragos productos de la toxina. Algunos de los efectos de la misma eran la visión dificultosa, desorientación, mareo, fiebre y alucinaciones, haciendo que al no tener un tratamiento oportuno la víctima convulsionara, siendo letal y irreversible más allá de este punto según los estudios de la doctora Sorkin. Los trodones además presentaban una conducta única, la más aberrante de todos los activos recreados por InGen. Estos dinosaurios buscaban la multiplicación rápida de individuos, probablemente debido a su limitado tamaño y fuerza física. Los grupos de caza debían estar conformados por grandes números, y su toxina formaba parte de este terrible proceso. Cuando una de las hembras estaba lista para la puesta de huevos, los trodones buscaban un ejemplar durante su cacería. Luego de morderlo, dejaban que la toxina actuara en este individuo. Pero en los estadios finales de los efectos de la toxina, la presa comenzaba a convulsionar y terminaba paralizada. Entonces los pectinodones arrastraban a su presa hasta el interior de los túneles de servicio, apartado del resto de los depredadores. Y una vez en este lugar, con tierra, hojas y ramas, creaban un montículo en el que se cubría parcialmente a su víctima mientras aún se encontraba paralizada. La abrían en canal, desgarraban el abdomen con cuidado de mantenerla con vida. Para luego poner sus huevos en la cavidad al extraer parcialmente los intestinos de la misma. Se cree que esto proporcionaría a los huevos calor y a las crías comida una vez que eclosionaran, comiendo el cadáver que sería su nido desde el interior. Este método de crianza único solo se ha visto en insectos, siendo los trudons pectinodones de Laura Sorkin recreados por InGen la única especie existente no perteneciente a este género que mostraba este comportamiento, y estando solamente registrado en los reportes de sobrevivientes del incidente de 1993, siendo este comportamiento anómalo solo visto con especímenes humanos, según los testigos, narrando que al momento de encontrar a la víctima de los trudons, ésta se encontraría en estado de parálisis, sintiendo todo lo que le sucedía en todo momento. Con paradero desconocido, no se sabe cuál fue el destino de los trodones de Isla Nublar. Al no existir más registro de ellos, se cree que probablemente murieron por la necesidad de ejemplares vivos que pudieran ser transportados para su proceso de incubación, o tal vez, y como se esperaba, por orden directa de Hammond, y tras enterarse de los relatos de los supervivientes, fueron exterminados como una plaga de la isla durante la limpieza de 1994 o la posterior construcción de Mundo Jurásico. Borrando todo rastro de su existencia.
así como las investigaciones de la doctora Sorkin, quien era contada entre las víctimas del accidente, quedando los pectinodones como un fantasma olvidado en los recuerdos de Jurassic Park y de Isla Nublar, porque para John Hammond existen errores que merecen ser olvidados. Los Trudons son una de esas especies de canon que se encuentran en riesgo y cerca de ser olvidada, considerado hoy en día soft canon y cerca de no serlo más. Cabe mencionar que los Trudons son una de las creaciones de la saga jurásica más interesantes y de mis favoritas desde luego, porque demuestran un concepto que poco a poco dejamos de lado en la franquicia. Y es la no pertenencia de estos animales a nuestro mundo, y cómo las interacciones que podrían tener con nuestro entorno serían imprevisibles. Conceptos bastante diluidos en la trilogía de Ward. También los Trudons de Jurassic Park The Game nos dan una de las últimas aproximaciones de la franquicia a algo más cercano al horror. Jurassic Park The Game está lejos de ser perfecto. Comete muchos errores desde la jugabilidad hasta la continuidad y evidentemente aún más hoy en día, que directamente choca con el canon actual. Pero lo que sí entiende es cómo generar una atmósfera, la tan buscada esencia de las películas originales, y logra dar, en mi opinión, uno de los antagonistas más interesantes de toda la franquicia, un antagonista cuya creación estaba envuelta en misterio, un secreto que jamás debió salir a la luz, capaz de ahuyentar a algunos de los depredadores más temibles de la saga, y probablemente algo que sería sumamente importante hoy en día, un dinosaurio, no un híbrido, ni un mutante, solo un dinosaurio, cosa que se echa de menos en la franquicia. A pesar de ser su única aparición en la saga, su reciente regreso a través de la Hammond Collection da una ligera esperanza de volver a ver a este poco explorado depredador en la saga. Y ya como deseo de un fan y opinión personal, me gustaría que aunque fuera tuviera una mención en los futuros proyectos del universo jurásico, porque creo que después de todo lo que hemos visto, el Trudon Pectinodon merece mucho más que otros su lugar en la saga jurásica. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Te invito a dejar tu like y suscribirte si aún no lo estás. Recuerda que es gratis. Como siempre les digo, no toma nada de tiempo y ayuda mucho a seguir creciendo y a seguir trayendo contenido como este. También te invito a dejar un comentario, porque así me ayudas a posicionar mejor el video, ya que llegue a más gente. No tienes que escribir mucho, con un simple emoji bastará. Ahora dime, ¿conocías la historia de los Trudons? ¿Cuál crees que fue su destino? Y si te gustaría verlos de nuevo en la saga, déjame todo lo que piensas, siempre desde el respeto, en la caja de comentarios. Sin más por ahora que agradecerte, recuerden como siempre, portarse mal, cuidarse bien y nos vemos en el próximo video.